Bueno, el 29 de febrero, que ese fue un año bisiesto, Bisiesto. 1844, las autoridades y las tropas haitianas en Santo Domingo capitularon por medio del cónsul francés Saint-Denis. Y entonces se embarcaron las familias haitianas, los funcionarios y los militares haitianos, con mucha decencia de parte de los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Mirada. Y a continuación, nuestro compañero Luis Villaverde nos pone, digamos, en contexto, yendo más allá de la mirada, con relación a las batallas del 19 y 30 de marzo, cuando la República Dominicana se consolidó como independiente. La estrepitosa caída de Haití como potencia se inició hace 180 años y yo en poco tiempo te explicaré cómo el país más poderoso de Latinoamérica en el primer tercio del siglo XIX comenzó el trayecto que lo convertiría en el único estado fallido de ese continente. Todo comenzó el 19 de marzo de 1844 cuando los dominicanos se preparaban para defender su recién proclamada independencia. Pedro Santana, un terrateniente del Ceibo, fue el designado por la Junta Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla para enfrentar el vasto ejército comandado por el presidente haitiano Charles Rivière Girard. Al lado de Santana estaba el general Antonio Duvergé, denominado el Sun Sun del Machete, como su lugarteniente en esta empresa bélica. Cerca de las 7 de la mañana los haitianos iniciaron su avance. Los dominicanos con palos, machetes, una pequeña caballería y 3 piezas de artillería consiguieron humillar al mismo presidente de Haití y la columna militar que comandaba. En la tarde ya el daño estaba hecho. Más de 1000 de los 10.000 haitianos murieron en ese combate. Los dominicanos registraron solo 2 muertos y 3 heridos. Pese a la victoria quisqueyana, todavía faltaba agotar mucho sacrificio y valentía, así como también derramar mucha sangre haitiana para que los vecinos del oeste entendieran que la República Dominicana podría ser destruida, pero sierva jamás. Esta sería la primera gran victoria quisqueyana y el verdadero fin de la era de gloria del único país de ex-esclavos del mundo. Marzo, mes importantísimo en 2 fechas clave para la historia republicana de nuestro país. El 19 de marzo, la batalla de Azua, y el 30 de marzo en Santiago. Para analizar todo ese espectro, razones, impacto, estrategia y su significado, sobre todo aplicaciones a estos tiempos, tenemos a una personalidad que nos va a permitir conocer esos detalles. Se trata del coronel Sócrates Suazo, quien es historiador, estratega militar y es, de hecho, director de Historia Militar en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme en este mes de marzo. Realmente es casi un trimestre de la patria. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Marzo tiene grandes acontecimientos. Bueno, está también la fecha de nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, Correcto. además, entre otros. Pero vamos a ceñirnos al 19 y 30 de marzo. Coronel, ¿fueron esos reductos haitianos que hubo que vencer tras la declaración de independencia el 27 de febrero o qué provocó esos enfrentamientos? Bueno, el 29 de febrero, que ese fue un año bisiesto, 1844, las autoridades y las tropas haitianas en Santo Domingo capitularon por medio del cónsul francés Saint-Denis. Y entonces se embarcaron las familias haitianas, los funcionarios y los militares haitianos, con mucha decencia de parte de los dominicanos. Ahora, cuando ellos llegan a Puerto Príncipe, el presidente, eso le crea una crisis política al presidente Charles Girard. Me imagino. Y se decide entonces declararle la guerra a la recién proclamada República Dominicana, el 9 de marzo. Pero el 10 de marzo, entonces, la Junta Central Gubernativa Dominicana llama a todos los hombres aptos para la guerra a empuñar las armas y defender la patria liberada. Entonces, ya el escenario, el teatro de guerra se plantea. Estratégicamente, los haitianos deciden invadirnos con 30.000 hombres por 3
rutas. Al norte por Dajabón para alcanzar a Santiago de los Caballeros. Por el sur, lo que hoy es Elías Piña, que se llamaba Comendador, el propio presidente Charles Gerald Ayné nos invade con 10.000 hombres. Y más por Jimaní, el camino de los lagos, Neiva, nos invade Agustín Sufrón. O sea, está compuesto, eso se llama las 3 avenidas de aproximación. Son los caminos que eran caminos cuando los aborígenes y siguieron siendo caminos durante toda la colonia hasta la actualidad. Y esa fue parte de la estrategia de la los estrategia haitianos. era vencernos en el sur y naturalmente vencernos en Azua hasta llegar a Santo Domingo. El norte, la invasión por el norte perseguía ocupar a Santiago y luego juntarse las 3 divisiones militares haitianas en Santo Domingo. Ese era el propósito estratégico. Me llama mucho la atención saber que las tropas dominicanas eran apenas 2.500 hombres contra 10.000 haitianos. Sí. Las que encabezó Pedro Santana en Azua. Correcto. Lo que primero tenemos que situar el escenario previo a Azua, porque en la victoria en Azua, la batalla de Azua, porque el nombre es por el lugar donde se edifica la batalla. La fecha es 19 de marzo. Ahora, previo a eso vamos a tener la Fuente del Rodeo. El 11 de marzo, la Fuente del Rodeo, que es nuestro primer combate. Combatimos luego en Cabeza de las Marías. Y entonces hay un ingrediente importantísimo para lograr la victoria en Azua, y son las guerrillas que nosotros establecemos hasta San Juan de la Maguana. El mismo 29 salió la caballería banileja con cerca de 200 hombres, que es una de las comunidades que más soldados y combatientes aportó a la independencia, y proclaman a Azua, proclaman la república en Azua, y siguen para San Juan. Ahora bien, pronto tenemos la información de que esas 2 invasiones, ese avance de las tropas haitianas vienen ya en camino, y nos vamos replegando con el direccionamiento de guerrillas, porque las guerrillas no tienen el propósito de enfrentar a las tropas con fines de vencerlas, sino de retrasar la marcha del ejército de la vanguardia, desorganizarla y ponerla en alerta de que tienen que ir con mucho cuidado en el avance. Y eso permite que la organización de la defensa de Azua pueda alcanzarse en sus objetivos en tiempo y espacio. Entonces, por eso vamos a encontrarnos que cuando llega Charles Gerald a Azua, el 19, no ha llegado Agustín Sufrón, que viene por Neiva, por el camino de Neiva. ¿Pero por qué? Porque el 18, en el paso de la Tortuga, en el río Yaque, le presentamos combate y retrasamos la llegada de esa división militar. Porque sumado, vamos a decir, que eran quizás 12 o 14.000 hombres compactos. Y Agustín Sufrón no puede llegar a Azua concomitantemente con Charles Gerald. El que pelea en Azua es Charles Gerald, que nos va a atacar por 3 flancos. Nosotros organizamos la defensa de Azua por el camino del Barro, que es hacia las montañas, el Fuerte Resolí, en el centro, que todavía es el centro de Azua, vamos a decir, mirando el oeste, mirando hacia Haití. Entonces, en el centro hay otra defensa, que ahí tenemos un cañón de 22 libras. Y ahí, y al sur tenemos a Francisco Soñé con otra artillería. Los haitianos entendían en su información de inteligencia que nosotros no teníamos artillería. Entonces, al norte de la ciudad de Azua, nosotros colocamos a Antonio Duvalier, a Valentín Alcántara, a Nicolás Mañón, y en el centro está indiscutiblemente protegida por Francisco Soñé, y al sur está Leger, un artillero formidable,
y Matías de Vargas. O sea que no éramos tantos con relación a No, los haitianos, no pero éramos sí bien tantos. ubicados y preparados. Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar tanto la victoria en Azua como en Santiago? La decisión, la voluntad de vencer de los dominicanos. Teníamos una motivación extra a lo militar, que era la defensa del territorio de nuestros antepasados. No, claro, e impulsados por la reciente declaración de independencia, Es no digo yo. correcto, por esa motivación y por los éxitos que tuvimos en el enguerrillamiento obstaculizando. Claro. De modo que Azua también estaba protegida por los cayucos, por ese tipo de vegetación que solamente podían avanzar por determinados caminos. Un error táctico de los haitianos fue el ataque en masa. Mientras nosotros hicimos una defensa simple, bien focalizada, con fusileros, con artillería, con 2 cañones y con machete, los haitianos aplicaron lo que se llama un principio de la guerra, que es el ataque en masa. Como ellos tenían más gente, claro, estaban mejor armados que nosotros, porque ellos tenían las armas de Leclerc de 1801-1802, la invasión francesa a Haití. Y entonces nosotros logramos perforarle esa masa que se abalanzaba sobre nosotros claro, con la artillería. Eso es fundamental y va a ser fundamental también en Santiago. ¿Cuál fue la diferencia estratégica entre la del 19 de marzo y la del día 30 con José María Inver? En lo que ocurre que en Santiago que hay una planificación, dirección y ejecución perfecta. Hay el factor también del terreno. Y además, porque en el Cibao pudimos reunir más combatientes, más soldados y combatientes. Y cuando digo soldados y combatientes, lo que ocurre es que también el combatiente son tropas colectivas, gentes civiles que se incorporan a la defensa, como es el caso de Fernando Valerio con sus macheteros, con sus andulleros. Pero lo que ocurre es que en el Cibao, sin perder el hilo de terminar la batalla del 19 de marzo, en el Cibao vamos vamos a enfrentar unas tropas de 1000 hombres que llevamos hasta Lanquera, por la zona de Mao, y vamos a tener a Mella, Ramón Matías Mella, que es un hombre fundamental, en la sierra, San José de las Matas, lo que hoy es Monción, y la frontera de lo que hoy es la provincia de Santiago Rodríguez, Sabaneta, los Almácigos, esa zona. Y entonces ahí nosotros vamos a colocar lo que se llama en una operación militar que se llama concentración de hombres. O sea, está buscando tropas en las montañas, y además está cerrándole el paso a la posible incursión de los haitianos por esa vía. Francisco Antonio Salcedo, que es un hombre fundamental, Tito Salcedo, va a ejecutar las operaciones retardatrices, las escaramuzas en la zona de Talanquera y logra retrasar la marcha del ejército haitiano durante 10 días. O sea, a Juan Luis Pierrot le costó 10 días llegar de Dajabón a Santiago por esas operaciones. Ahora bien, la diferencia también es el tipo de soldados que va a emplear, de comandantes que va a emplear José María Serra, que hace una defensa estática basada en artillería en los 3 fuertes, los fuertes Dios, Patria y Libertad en Santiago. Y ahí hace lo que se llama una resistencia estática. Él no se va a mover de ahí porque él sabe que esas tropas haitianas van también a aplicar el concepto de masa. Y ese ataque en masa le va a ocasionar a ellos grandes pérdidas
en heridos y en muertos. Qué raro que, habiendo fracasado el 19 de marzo en Asua con esa estrategia, los haitianos no la variaran para el 30 de No, marzo porque en no tenían Santiago. comunicación. Ah, genial. Sí, no tenían comunicación. Es tan así que hay 3 oficiales franceses con gran experiencia en guerra en Europa. Achille Michel, Eugenio Pelletier y José María Imbert. Entonces esos hombres son fundamentales en la victoria, en la defensa de Santiago. Y naturalmente, usted no puede dejar fuera de esa ecuación a Fernando Valerio. Claro, O sea, claro. hay hombres fundamentales en ese resultado final. ¿Por qué? A ver, la pregunta sería no por qué, sino, ¿esperaban los dominicanos en Santiago ese nuevo ataque haitiano? Sí, porque nosotros había un señor apellido Henneken, inglés, que tenía negocios en Haití y negocios en Santiago. Tenía 20 años viviendo en Santiago. Y el mismo día 13 de marzo, cuando todo el movimiento de agrupar las tropas están en el Cabo, en Haití, él se da cuenta, se informa y subrepticiamente coge un barquito y desembarca en Montecristi y se traslada a Santiago inmediatamente y le informa. Es decir, nosotros teníamos información de inteligencia antes de Henneken, del señor Henneken, de Mr. Henneken, y entonces él le informa el tipo de invasión que viene. Nos da tiempo entre el pánico en Santiago, porque Mella, que es el delegado político y militar de la Junta Central Gubernativa, que se ha sido enviado como tal y que es miembro de esa junta vocal, se va a las lomas, se va a las montañas, la sierra, a organizar, a buscar hombres para la defensa en esa región. Y entonces ha dejado al general Vázquez de La Vega, pero Vázquez se termina retirando a La Vega. En esa situación, antes de irse, Mella entonces designa el 27 de marzo a José María Imbert. Pero ¿por qué Mella lo designa? Porque es que Mella ha interactuado con José María Imbert en acciones políticas en el año 1843. ¿Cuál fue la reacción de los líderes haitianos en Haití tras estas 2 derrotas? ¿Y cuál fue la reacción de nuestra gente con los triunfos? Bueno, lo primero es que eso va a generar una crisis política, pero yo quiero mandar todavía a Pierrot para su casa. Ah, pues mándelo. Bueno, resulta ser que ya esa batalla de Santiago empezó a las 12 del mediodía. Okay. A las 5 de la tarde, Pierrot determina parlamentar. Lo que él se negó con las unidades que le mandó Francisco Tito Salcedo, ahora quería parlamentar. ¿Qué ocurre? ¿Qué le dicen los parlamentarios dominicanos? Porque no se ha enterado de lo que ha ocurrido el 19 de marzo en Asua. Le dicen que el presidente Charles Herald ha muerto en batalla en Asua. Y entonces él se retira precipitadamente para Haití. Eso va a generar lo que se llama una gran crisis política en Haití, porque ellos no esperaban que un pueblo, ellos tenían 600,000 habitantes, claro. Nosotros apenas teníamos 200,000 habitantes aproximadamente. Ellos estaban muy bien armados, pero les faltaba la razón de por qué invadirnos. Sin duda. Entonces, nosotros, naturalmente, eso nos levantó la autoestima, el direccionamiento de nuestras fuerzas por el Estado establecido en nuestro país y nos dio la confianza para aprestarnos a defender la independencia nacional. Coronel, usted sabe que podríamos pasar muchas horas hablando con usted, aprendiendo de usted. No quiero despedirle sin solicitarle lo siguiente. En estos tiempos, hoy día, ¿qué mensaje le daría a usted con todos estos conocimientos de nuestra historia, lo que nos ha costado la libertad, la república y demás, con sus altas y bajas obviamente? ¿Qué mensaje le podemos dejar a los ciudadanos para que con lo que somos y hacemos hagamos de esta una nación mejor? Sí,
Yo pienso que los hombres y las mujeres y los hombres de 1844, porque nos precede indiscutiblemente la participación valiosísima de las Femenina. mujeres en la independencia. Así es. María Trinidad Sánchez, Baltasara de los Reyes, Rosa Duarte. Es una generación prodigiosa la que nos dio la República. Los hombres y mujeres que defendieron la causa. Rosa Montaz de Duvergé, esa mujer que acompañó a Antonio Duvergé en los campos de batalla curando heridos. O sea, ellos nos dieron una gran lección. Siempre a las generaciones de dominicanos, como los restauradores, como la generación de Salomé Ureña, como la generación del Siria Pepín en 1916, como la generación de las hermanas Pero esas Mirabal. ya no Todo están. eso, sí, no están, pero ellos son un referente importante. Deben serlo, Sí. pero precisamente por Hay eso que quiero... volcarnos en esos referentes. Bien. Hay que buscar esos ejemplos y entonces lanzarnos en pos de la gran conquista de la felicidad y la prosperidad del pueblo dominicano. Amén, que así sea. Y Coronel, así será. muchísimas Así gracias. es. Y lo declaramos así. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Usted siempre será un invitado clave para estos temas porque aprendemos mucho. El coronel Sócrates Suazo, director de Historia Militar en el Ministerio de Defensa, un historiador, la vive, la disfruta y nosotros aprovechamos eso. Gracias por su tiempo.